Vamos a continuar con nuestro retiro. La vida en la divina voluntad y sus efectos. En las Escrituras, ahí nos dice Jesús cómo fue que le dio la vida al hombre. Nos da un ejemplo muy bonito, nos cuenta la historia. Y en los libros de cielo, de alguna manera también nos la empieza a comunicar, pero pues ya con lujo de detalle. ¿Quién mejor que quien creó al hombre nos platique cómo fue que lo creó? ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con una lectura del volumen 14, la lectura 58 de septiembre 9 de 1922. Por si ya después quieren ustedes leerla completa. Pero Jesús le dice a Luisa en esta lectura: hija mía, al crear el primer hombre, daba principio a la creación del género humano, y después de que formé el cuerpo, con mi aliento omnipotente le infundí el alma, y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Mi alegría fue lo sumo al ver en este hombre la generación de tantos otros seres casi interminable, que me debía dotar de tantos otros reinos por cuantas criaturas debían salir a la luz, en los cuales yo debía reinar y ensanchar en ellos mis confines divinos. Y todo el bien de los otros reinos debía redundar a gloria y honor del primer reino, el cual debía ser la cabeza y como acto primero de la creación, pero con sustraerse de mi querer, mi reino y el suyo terminó. Y no solo esto, sino que me pisoteó y en lugar mío se puso a sí mismo a reinar, idolatrándose y formando el reino de los vicios, de las miserias, de las desgracias. Mi alegría murió acabando de nacer y se cambió en dolor. Mira, todo el mal no fue otra cosa que sustraerse de mi voluntad. Todos los males del hombre los sufrimos o los padecemos a raíz de que Adán se sustrae de la voluntad de Dios. Y nosotros, cuando nacemos, heredamos lo que es el pecado original. Ya ustedes saben, conocen y están muy bien informados que el pecado original no es en sí un pecado, sino que es la ausencia de la vida divina en la criatura. Y lo interesante aquí es el por qué nosotros seguimos heredando esa ausencia de vida divina. ¿Por qué Jesús no redimió esa etapa de la criatura en el momento de la concepción? Aquí lo dice, hija mía, al crear al hombre, daba el principio de la creación del género humano, y después de que formé el cuerpo, o sea, cuando ya está el cuerpo formado, con mi aliento omnipotente le infundí el alma. Y Jesús nos dice que Él, cuando se encarnó en nuestra Madre Santísima, tomando 5 gotas de su sangre como tierra, por así decirlo, Él dice que Él se encarnó, pero con todos sus miembros formados. O sea, su cuerpo estaba totalmente formado. Y de ahí comienza a redimir el hombre. Entonces, las etapas que el ser humano tiene en el momento de la concepción, que pues lleva diferentes nombres, desde el huevo, la mórula, la blástula y demás, hasta que se forma el feto, que es ya del cuerpo formado, no está redimida por Dios. Esas etapas Dios no las asume desde que el cuerpo está formado.
Por eso, cuando la criatura pone el cuerpo, Dios dona el alma, y aun y cuando el alma está creada limpia, pura, casta, santa, en ese mismo instante, al formar una unidad con el cuerpo, se mancha. Y que quede muy claro, no quiere decir que Dios crea manchada el alma, eso no. Pero como el cuerpo forma una unidad con el alma y el cuerpo es el que tiene la herencia de la ausencia de vida divina, al ser una unidad, entonces se mancha el alma al instante, por así decirlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que llamamos el pecado original? ¿Qué es lo que llamamos el pecado original? Por eso, el bautismo, ¿qué es lo que hace? Nos restituye en la vida divina. El detalle aquí está en que sí nos restituye la vida divina, pero nunca nadie nos había dicho cómo hacer crecer o cómo desarrollar esa vida divina en la criatura. Y no hay ningún problema por el momento de vida en el que nosotros conozcamos la divina voluntad. Luego van a decir, no, pues es que ya lo conocí tarde. Pues eso qué, no, eso no importa. Para Dios el tiempo no es un punto relevante. La vida divina no se puede fraccionar. Entonces, en el momento en el que usted comience a hacer vida, no actos aislados, sino vida divina, esa vida divina se va a extender hasta atrás, hasta el momento de ¿qué? De la concepción. Por lo tanto, para Dios va a ser como si nosotros hubiésemos nacido como inmaculados. Y es por esto que el ser inmaculado no es la característica más grande o principal que hace especial a nuestra Madre Santísima. O sea, sí es inmaculada, pero esa no es la característica principal por la cual ella es única en la historia de la familia humana. No lo es porque el plan original de Dios es que todos fuéramos así. Y cuando el alma vive en la divina voluntad como vida, entonces esa vida se extiende hasta el momento de su concepción y de alguna manera usted se vuelve inmaculado también. La característica que entre muchas que la hace especial son otras, que ya en otro retiro podríamos platicar de eso. Lo importante ahorita es que forma el cuerpo y dice, y con mi aliento omnipotente le infundí el alma, que es lo que vivifica el cuerpo. Y con otro aliento mío, podría decir, me infundí a mí mismo en el fondo del hombre. Entonces, primero forma el cuerpo, luego le infunde la vida, y después con otro aliento suyo se infunde a sí mismo. Y esto es lo que nos diferencia de los animales. Que el animal sí tiene un alma, sí son inteligentes, pero tienen un alma instintiva. La inteligencia es condicionada. ¿A qué? Al instinto, condicionada al castigo, condicionada a los actos repetitivos. ¿Se han ustedes fijado que cuando le hacen pruebas a las ratas y otros animales, pues así los castigan? Con toquecitos, con electricidad, con machucones, con empujones, los tumban. Y entonces el animalito, de tanto que se machuca, se electrocuta y demás, va buscando otras rutas hasta que encuentra la salida en un laberinto. Pero es una inteligencia condicionada. ¿De acuerdo? El ser humano, al Dios ponerse como centro del alma de la criatura, lo que está diciendo es que nos da el espíritu, que en el espíritu reside la capacidad de poder tener a Dios en nosotros mismos y que podamos desarrollar la vida divina. Lo que los animales nunca van a poder hacer,
aún y cuando sean inteligentes, teniendo una inteligencia instintiva, y que quede claro, esa inteligencia instintiva va a ser conceptualizar. Nosotros decimos Dios y al instante se nos vienen un chorro de cosas de lo que es Dios: la belleza, el amor, la pureza, la bondad, la omnipresencia, la omnividencia, y podríamos seguirle con una lista muy grande, y entendemos qué significa cada cosa de la que estamos hablando, de lo que se nos viene a la mente, ¿verdad que sí? Un animal no hace eso, no tiene esa capacidad. Entonces, yo creo que nunca nos hemos detenido a pensar qué tanto amor tuvo Dios al crear al hombre, que hasta se infunde a sí mismo en el fondo del alma de la criatura, que gastamos, y voy a usar esta expresión, gastamos el amor en baratijas, en bagatelas, en cosas que no tienen ningún sentido. A lo mejor no les va a gustar lo que les voy a decir, pero hay gente que tiene mascotas y cuando llegan a su casa, al perrito lo tratan, no hombre, como si fuera un niño. Ya usted lo está diciendo: mi amor, mi vida, mi cielo, mi bebé, lo cargan, y besos y besos y demás. Pero que no se le acerque el marido porque este viejo no sé qué, se las adiviné. Entonces gastamos el amor en una cosa creada que no tiene la inteligencia y que no puede albergar a Dios. Y entonces Jesús nos dice en los primeros volúmenes que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para vivir en la divina voluntad es precisamente quedarnos solos con Dios. No ver ya a fulanito, sultanito de tal, sino ver a Jesús, lo que hay de Jesús en esa persona. Y luego empiezan a decir: sí, pues cuando es buena gente, pues sí, pero luego cuando es como la piel de Judas, que nos gritan, nos maltratan, nos avientan, nos empujan, nos hacen maldades y demás, hasta chisme nos andan inventando, ahí como vemos a Jesús y hasta se enojan. Pues sí, también ahí podemos ver a Jesús. Hace rato decíamos que todos tenemos a Jesús en nuestro interior, y en ese tipo de personas es un Jesús como un Jesús doliente, un Jesús penante, del cual el alma que vive en la divina voluntad tiene el deber, tiene el trabajo de reparar a Jesús por la ofensa que está sintiendo por esa persona. No es que la persona sea mala, no es que la persona me esté ocasionando un daño a mí, sí, pero no, el daño se lo está ocasionando ¿a quién? A Jesús. La ofensa se la está haciendo ¿a quién? A Jesús. Yo en broma, como tengo varios nombres, les digo que mi nombre completo es Jesús Adonai Héctor Manuel López Cervantes de Nazaret. Se la voy a repetir. En broma yo les digo que mi nombre es Jesús Adonai Héctor Manuel López Cervantes de Nazaret, porque yo sí me la creo que es Jesús el que vive y que obra a través de mí. Necesitamos nosotros creérnosla, que es Jesús el que está obrando a través de cada uno de nosotros, porque si nosotros no nos creemos que es Jesús el que obra, lo que va a pasar es que vamos a sentir y vamos a seguir creyendo que Dios es un Dios que está allá en el cielo, y que el cielo está allá arriba, quién sabe dónde, pero que está allá bien lejos. Y entonces cuando le hablamos a Dios, le hablamos así como si estuviera en otro lado, en otro planeta, como si estuviera en otro universo, en otro lugar que no es aquí. Pero lo interesante es que cuando comenzamos a leer los escritos de Luisa usa unas expresiones bien raras y dice que estaba ella siguiendo los actos de la divina voluntad cuando de repente Jesús sacó un brazo de dentro de ella y dice: caray, pues ¿cómo? ¿A qué hora? ¿Qué? No, estaba yo siguiendo los actos de la divina voluntad cuando de repente Jesús saca un brazo y me abraza o se asoma y me dijo.
Pues ¿qué está tratando de decir? Que Jesús está en Luisa y ahí no para. Jesús está en Luisa y Luisa está en Jesús. Son una sola cosa. Y esa es la finalidad a la cual nosotros estamos llamados, a hacer una sola cosa con Jesús. ¿Quiere Jesús encontrarse y reconocerse? Que esta palabra es la que está media pesada, porque Jesús quiere reconocerse en la criatura. Y la criatura tiene que reconocerse en Jesús. ¿Qué quieres decir? Sí, respecto a eso, la cuestión es físicamente también decirlo, o sea, con palabras externas o internas. Porque, por ejemplo, como maestra, de repente para creérmela, yo les digo a los niños, a mis alumnos, miren, hicimos esto, o sea, un material que les lo repartimos, porque yo así lo asumo, ¿verdad? Yo sé de quién estoy hablando. Y una niña me pregunta, ¿quién más le ayudó, maestra? ¿Sí me explico? Y no puedo decir, como es laico ahí el asunto, o sea, ahí ya o críticas, ¿sí me explico? Y yo quiero creerme. O sea, yo sí lo asumo, en mi casa sí digo, hicimos de comer, así, ¿verdad? Entonces, porque así dice en el libro de cielo, somos los dos juntos. Entonces, no se exterioriza, es interior. Le voy a contestar con una historia que me contaron una vez. Un día, un morrillo de como 10 años se encontró los libros de cielo y empezó a leer. Él estaba leyendo los libros de cielo y entendió el niño de qué se trataba. Y resulta que el siguiente día el niño tenía un examen. Pues el niño fue, hizo su examen y todo. A los 3 días le dieron los resultados y el niño, por favor fíjese la expresión que voy a utilizar. El niño regresó con su examen en la mano y dijo: mamá, Jesús se sacó un 10 en el examen. Aquí no es andamos juntos, no es Jesús y yo. Tiene que llegar a ser tal fusión entre Jesús y el alma que no haya distinción entre usted y Jesús. Es Jesús el que hace de comer, nomás por así decirlo. Es Jesús el que maneja, es Jesús el que habla. Es que en esta fusión se pierde la voluntad de la persona para que aparezca únicamente la voluntad de Jesús en todo lo que haces. Pero no se pierde. O sea, la voluntad de la criatura no se pierde porque se debe conservar para tener ese libre albedrío de decidir si quieres hacer la voluntad humana o si quieres hacer la voluntad divina, ¿no? Pero la voluntad humana se debe dominar o someter a la voluntad, a la divina voluntad. Unirse con él, sí, no perderla. No pierde. El ejemplo perfecto es de la gotita del mar, la gotita de lluvia que cae en el mar. En el momento en el que una gotita así chiquita cae en el mar, ¿la gotita se pierde? No. La gotita se vuelve mar. Se extiende. Y el mar se vuelve una gotota. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando el alma de la criatura se decide a vivir en la divina voluntad y forman una sola cosa, la voluntad de la criatura está sometida al trono de Dios, está crucificada en la voluntad de Dios y es la voluntad divina la que se manifiesta. Entonces lo que Dios quiere lo está queriendo usted en ese ambiente. Por eso es que en muchas ocasiones Jesús le dice a Luisa que después de que Luisa se sacrificó tanto y que le entregó su voluntad y que renunció a hacer su voluntad para hacer la voluntad divina, Jesús le dice: yo te voy a dar cualquier gusto que tú quieras y tú puedes pedirme lo que sea. El detalle está en que ese es como un juego nada más entre Jesús y Luisa, porque en el momento en el que su voluntad y la de Dios es una sola, usted va a querer siempre lo que Jesús quiere. Así es de fácil y sencillo.
Y decía Pepe Salcedo, en paz descanse, decía que el truco de vivir en la divina voluntad es usar mi voluntad para hacer lo que Dios quiere que yo haga. En eso radica el vivir en la divina voluntad. Mi voluntad tiene que estar crucificada a la voluntad de Dios, porque según Jesús, la voluntad humana no es otra cosa más que oscuridad, no es otra cosa más que tinieblas, es una cosa tétrica, dice Jesús. Y dice también Jesús que la divina voluntad en el alma forma lo que es el día de la divina voluntad. Entonces, cada vez que nosotros vamos haciendo actos en la divina voluntad, es un sol de la divina voluntad que está surgiendo en el interior del alma de la criatura. Y no hay distinción entre creador y criatura, son una sola cosa. Es por eso que Jesús le dice en esta lectura: me infundí a mí mismo en el fondo del hombre para regirlo, dominarlo y custodiarlo. Así que aquel hombre formaba un reino para mí, en el cual yo como rey debía extender mis confines. Y aquí hay que hacer un paréntesis pequeño, porque nosotros, cuando conocemos un rey, vemos que el rey aquí en el mundo material, aquí donde nosotros vivimos y nos desarrollamos, ¿el rey de qué vive? Pues del pueblo, de todo lo que el pueblo le da, toda la lana que el pueblo le tiene que dar al rey. Y el rey, desde que se levanta, se desocupa. Así, no hace nada más que estar viviendo a expensas del pueblo. Pero el detalle está en que Jesús, en los mismos escritos, nos explica que él, ser rey, no es como el rey de los humanos. Para él, ser rey no es vivir de lo que la criatura le da, sino que la criatura viva de lo que él le puede dar. Y aquí la pregunta es: ¿qué me puede dar Dios? Pues todo, porque Él es el dueño de todo. ¿De acuerdo? Entonces, debemos saber que Él nos domina, nos custodia y nos rige como un rey que nos da todos sus bienes con la única finalidad de que nosotros le correspondamos con lo que Él nos dio. Hay una historia muy bonita dentro de los escritos donde hay un rey que tiene un amigo, pero ese amigo no es un rey, y le dice, le presta un ejército y le dice: vete a conquistar aquel reino. Y manda a su amigo con su ejército, con armas y todo, y conquista el reino. Y cuando viene, llega con su amigo, el que sí es rey desde siempre, y le dice: mira, ya con lo que tú me diste, ya conquisté aquel reino, te lo entrego. Y su amigo le contesta: no, ahora tú también eres el rey. Ya están en igualdad de condiciones. Eso es algo que nosotros tenemos que entender y que debemos aceptar. Cuando Jesús dice que Él es rey de reyes, sí es un rey de reyes, pero para yo poder ser rey tengo que ser Jesús, porque el rey es Jesús. Y hace un momento yo les decía, debe haber tantos Jesús como criaturas hay en el mundo. Debe haber tantos reyes como criaturas hay en el mundo. Pero para ser ese rey necesito por fuerza la vida divina como una necesidad de vida. Hemos escuchado hablar en muchas ocasiones de los apegos, ¿verdad que sí? Y que nos los tenemos que quitar esos apegos. Y luego decimos: achis, ¿y no estaré yo apegado a leer los escritos de Luisa? Pues no. ¿Por qué? Porque una cosa es un apego y otra muy diferente es necesidad de vida. Yo les preguntaría a ustedes: ¿ustedes están apegados a respirar? ¿O están apegados al palpitar de su corazón? ¿Están apegados, sí o no? No. A ver, tápense la boca y la nariz a ver qué pasa. Necesitan para vivir el respirar y el palpitar de su corazón. Y entonces Jesús tiene que llegar a un punto en el que se vuelva necesidad de vida para mí.
Tiene que llegar a un punto en el que, como lo dice Jesús, que el alimento es al cuerpo, como los escritos de Luisa es al alma. Así es. Entonces, yo no voy a poder dejar de leer, porque para mí es una necesidad de vida. Porque si dejo de leer, de platicar con Jesús, voy a sentir que me estoy muriendo. Porque necesito ese alimento que solamente Jesús me puede dar, que solamente Él, donándose entero a mí mismo, me da y me llena. Él es el único alimento que en el momento en el que nosotros lo probamos, o sea, nuestra alma lo prueba, la sacia. De ahí en más, cualquier otra cosa que usted le meta a su alma, siempre va a quedar hueca y siempre va a quedar vacía. Y es por eso que siempre andamos buscando más y más y más, y se empieza a mezclar con vicios como la soberbia, como la envidia, y ahí la lista se puede alargar. De ahí que aún y cuando hacemos cosas buenas, siempre hay algo de nosotros mismos, siempre hay algo que busca el reconocimiento, la gloria o demás. Pero cuando se vive en la divina voluntad, lo único que le interesa al alma es el amor y la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos buscando, el amor y la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para corresponderle a Dios en todo lo que Él nos da, en amor, en gloria, en alabanza, en bendición, ahí sígale la lista. Y eso se hace a través de los actos que hacemos en la divina voluntad. No existe otra manera de corresponderle a Dios si no es por este medio. Y usted puede gritarle a Dios las veces que usted quiera, gloria a Dios, grítele lo que quiera, pero si sus actos no están unidos a la divina voluntad, para Dios eso queda en cosa de nada, de nada. Hay una lectura en el volumen 17 donde Jesús le dice, en vano hacen ese tipo de cosas, porque para mí, si no están unidos a mi voluntad, no es nada. Le dice también, dice Jesús, pero nuestro amor no se detuvo, no quise ser el Dios aislado. Ven que les decía que cuando no tomamos a Dios, no reconocemos que está en nosotros, pensamos que Dios está en otro lado, y no, Dios está en nosotros, pero Él no quiere ser ese Dios aislado, dice no, y por eso quise descender del cielo, tomando una humanidad similar al primer hombre, encerré en ella toda la creación, volví a unir la voluntad humana de esta humanidad a la voluntad divina, a fin de que esta voluntad humana, abrazando toda la creación y todos sus actos, en esta voluntad divina me los llevase a mi trono como triunfadora de todos los actos humanos, cambiados por ella en actos de voluntad divina. Con esto, la voluntad humana tomaba posesión de la voluntad divina y la divina de la humana. La una señoreaba a la otra, porque cuando un ser forma una sola cosa con otro ser, si es dueño uno, con naturalmente se vuelve dueño el otro. Entonces, en el momento en el que nosotros nos decidimos a vivir en la divina voluntad, en ese momento, si es verdadero, si es genuino y lo desarrollamos, en ese momento nos volvemos dueños ¿de qué? Del mismo Dios. Nos volvemos dueños del mismo Dios. ¿Se acuerdan que hace rato que estábamos platicando, decíamos que vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios? Pues se logra de esta manera. No existe otra forma de hacerlo. Jesús dice, había sido esta mi única razón por la cual había ordenado al hombre el abstenerse del fruto prohibido por mí. Quería un acto de sacrificio de su voluntad en la mía, a fin de que, por ser este sacrificio,
anudando nuevamente su voluntad en la mía, pudiese tomar posesión de mi voluntad y yo de la suya. Las dos reinar con la misma potencia, sabiduría y bondad. No lo quería desemejante en nada de mí. Era mi parto, era mi hijo. ¿Y qué padre no ama el que su hijo sea rico y feliz como él? Mucho más yo, Padre Celestial, y que nada perdía con volver a este hijo mío rico, feliz, reinante a la par de mí. Entonces la divina voluntad no abaja a Dios, sino que eleva a la criatura a la dignidad de Dios. Lo está poniendo a la par, con la misma dignidad, con la misma potencia, con la misma sabiduría. ¿Por qué? Porque está siendo todo en Jesús. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 521 que todo lo que Cristo vivió hace que nosotros lo podamos vivir en Él, pero es en Él. Forzosamente necesitamos a Jesús para vivir en la divina voluntad. Si nosotros decimos o nos creemos dioses, pero es sin la unidad a la divina voluntad, entonces estaríamos cayendo en la New Age, pero no es divina voluntad. Esta unidad de voluntades tiene que ser, para empezar, voluntario. La criatura tiene que quererlo. Por eso es que la resignación no entra dentro de la divina voluntad, porque yo tengo que querer libremente quitarme todos mis dones que Dios me haya dado, quitarme todas mis pasiones, todas mis inclinaciones y todo lo que no es de Dios, para decirle, sabes que yo no quiero nada, yo lo que quiero es a ti. Pero tengo que hacerlo libremente. ¿Por qué libremente? ¿Dios pudiera quitármelo? Sí, pues si Él quisiera, sí podría, mas no lo hace, porque el quitarnos todo lo que no es de Dios y que yo creo que es mío y que a lo mejor hasta le agrada a Dios, implica un sufrimiento para la criatura. Implica un sufrimiento. Y si Dios me lo quitara, pues podría quedar en mi interior el resentimiento de que, pues al fin y al cabo fue el que me lo quitó. Yo ni quería. Y Dios no va a caer en un juego así. Por lo tanto, quiere que la criatura libremente le entregue su alma. Y Él lo que hace es que con su aliento se infunde en el fondo del alma de la criatura, pero se infunde con todo lo que Él es y con todo lo que Él contiene. Y cada vez que nosotros hacemos un acto en la divina voluntad, cada vez que nosotros leemos una lectura del libro del cielo, en ese momento Él se vuelve a infundir en el fondo de nuestra alma. Entonces, cuando creó a Adán, ¿cuántas veces tuvo que infundirle a sí mismo en el fondo del alma? Dos veces. Una para darle la vida natural y otra para infundirse a sí mismo en el fondo del alma de la criatura, o sea, Adán como centro de vida. Y en nosotros se infunde tantas veces como hacemos actos en la divina voluntad. Se infunde tantas veces como nosotros leemos lecturas de este libro de cielo, porque es Él mismo el que se está dando a través de estos escritos a la criatura y se está donando entero. Y todavía a la criatura le da flojera leer. Se le hace mucho. Cada vez que yo he visto cuando le hablan de divina voluntad a las personas, oiga, ¿y qué tengo que hacer? No, nada más son unas lecturas, pero ahí conforme vaya pasando el tiempo, pues las vas a ir conociendo. Nunca a nadie se le dice, son 36 volúmenes. Y están todos así, mira, grandotes. No, en cuanto le digan a usted que son 36 volúmenes, así de grandes, no, mejor aquí me quedo, aquí donde estoy, aquí estoy muy bien. Voy a dejar que pasen los de la divina voluntad con sus libros grandototes y yo aquí me voy a quedar. El detalle está en que nosotros nos vamos enamorando de Dios conforme lo vamos conociendo. Entonces, a mayor conocimiento, mayor amor a Dios.
y a más amor hacia Dios, menos pesados se nos hacen los sacrificios. Mientras menos amor le tengamos a Dios por el desconocimiento de Él mismo, más pesado se me va a hacer el sacrificio. Entonces necesito conocer a Dios para amarlo, sí. ¿Cómo le hago para...? Es que Dios me dio quién sabe cuántos dones de sanación y de ¿sabe cuánto? Ahí los traigo. Y luego, pero no conozco a Dios tal y como es Él. Entonces cuando me dicen hay que despojarse de esos dones, uno dice, no hombre, ¿cómo? Pues si Dios me los dio, es de Dios. Pero cuando nosotros amamos a Dios, cualquier cosilla que le tengamos que entregar se nos hace cosa de nada. No, sí, lo que sea, ahí está, vámonos Ricky, lo que quieras, porque lo amamos. Y lo que queremos es que cuando nosotros amamos a una persona, lo que queremos es que esa persona no le dé ni el aire. Casi quisiéramos meterla en una vitrinita y que ahí estuviera. Ah, pues Dios no quiere estar en una vitrinita. Y en todo caso la vitrinita es usted mismo. Métaselo en usted mismo. Déjelo obrar a través de usted. ¿Qué más quiere? Yo nada más ampliando un poquito esto que dices, que conociendo a Jesús, o sea, que lo conocemos a través de estos escritos. Yo por experiencia, a mí que lo que me ayudó muchísimo también para entender y vivir estos escritos fueron los evangelios de María Valtorta. En los evangelios de María Valtorta yo he conocido y conocí a la vida de Jesús, todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús sigue haciendo, y eso me dio mucha luz para poder entender los escritos del libro de Cielo. Sí, sí es cierto. Los escritos de María Valtorta sí ayudan mucho, pero no son necesarios. Oh, no son necesarios. O sea, igual para vivir en la divina voluntad, pues no es así como que un requisito leer los escritos de María Valtorta. O sea, no. Pero sí ayudan mucho, entonces si los quieren leer, pues está también perfecto. Jesús dice el julio 16 de 1924, una lectura de volumen 17, le dice: hija mía, al crear al hombre le infundí el alma con mi aliento, y queriéndole infundir la parte más íntima de nuestro interior, que es nuestra voluntad, la cual le daba junto con las partículas de nuestra divinidad, que el hombre como criatura podía contener, tanto de hacerlo una imagen nuestra. Pero el hombre ingrato quiso romper con nuestra voluntad, y si bien le quedó el alma, pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina la ofuscó, lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Y aquí hay algo muy importante, porque Jesús dice que cuando creó al hombre le infundió el alma con su aliento, pero que le quiso infundirlo la parte más íntima. ¿De quién? De Dios mismo, que es la voluntad. Y hace rato mencionábamos las potencias del alma, las cuales son voluntad, inteligencia y memoria, lo cual nos dice que la voluntad, la inteligencia y la memoria sí son del alma, pero del alma de nuestra alma, o sea, de nuestro espíritu. Es por eso que cuando el alma de la criatura, en este caso Adán, decidió sustraerse de la voluntad divina y empezó a obrar con su propia humanidad, dice que estas partículas quedaron todas inactivas, y dice que lo desordenó y lo desfiguró. ¿Qué es lo primero que se desordena? El interior de la criatura. Y hace un momento lo decíamos, nos volvemos hipersensibles, viciosos, nuestra alma se vuelve viciosa de
la soberbia, del egoísmo, de la ira y así de todo lo demás que nosotros ya conocemos. Pero cuando nosotros estamos leyendo los escritos, y dice una lectura por ahí del volumen 35, que cuando el alma tiene la buena voluntad y la intención de hacer vida lo que está leyendo, dice que Jesús en ese momento hace que la divina voluntad surja como un sol en el interior del alma de la criatura, y eso nos va dando la vida divina, el desarrollo de esa vida divina. En ese momento nos está volviendo a infundir esa vida divina. Y les pregunto, ¿se les hace cosa de nada? Ahora sí que, como dijo un amigo, y no valoras. En esto es en lo que nosotros debíamos poner toda nuestra atención, en darnos cuenta cómo Jesús ama tanto a la criatura que se vuelve a infundir no una ni dos, sino tantas veces como le es necesario a la criatura. Y dice, ahora, queriendo yo disponerlo de nuevo a recibir esta mi voluntad, es necesario que vuelva de nuevo a darle mi aliento, a fin de que mi aliento le ponga en fuga las tinieblas, las infecciones, y haga de nuevo obrantes las partículas de nuestra divinidad que le dimos al crearlo. Y ahorita que mencionan el libro de María Valtorta, voy a traer a colación un pasaje en donde están María Valtorta y Jesús, y están viendo a los apóstoles así de frente, y frente de ellos está Juan, el discípulo más amado. Y entonces Juan está hablándole a la gente, y María Valtorta se da cuenta de algo muy curioso, que Juan se parece a Jesús, tanto física como en la manera de hablar y hasta en los ademanes que utiliza. Entonces María Valtorta pues se saca de onda y voltea con Jesús, y Jesús le explica y le dice que es normal, porque cuando dos personas se aman tanto, dice, el amor es tanto entre esas personas que llegan a parecerse hasta físicamente. Dice, mucho más en el interior del alma. Entonces, si es Jesús el que se está infundiendo a través de los escritos y a través de cada acto que hacemos en la divina voluntad, va a llegar un momento en el que nuestro actuar va a ser el de Jesús. Nos vamos a volver, y lo mencionamos pues de hace rato que decía de los temperamentos. Los temperamentos de las personas dicen que son 4 tipos de temperamento. ¿Sí se acuerdan de cuáles son? Sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. No, yo no me acuerdo. Pero aquí el detalle está en preguntarnos, ¿y cuál es el temperamento de Jesús? Pues todos, porque de Él sale todo. El detalle está que en Jesús está en un perfecto equilibrio. Y ahora sí podemos entender a Jesús con un chirrión haciendo justicia en el templo. Ahí en ese momento ahora sí lo podemos entender. Y Jesús dice, la única vez que yo usé la justicia fue para hacerlo en el templo de mi Padre y sacar a los mercaderes. Pero al mismo tiempo podemos entender a un Jesús que es manso y humilde de corazón. ¿De acuerdo? Entonces la criatura se vuelve con el temperamento de Jesús en un perfecto equilibrio. Y todas estas cosas son características que el hombre puede ir adquiriendo a medida que va desarrollando la vida divina en su interior. Que bueno, más adelante vamos a ver, pero esta vida divina es interior, pero al final tiene que manifestarse al exterior. Porque como dicen, nadie prende una lámpara para meterla debajo de una mesa. Entonces, ¿se nota que alguien vive en la divina voluntad, sí o no? Sí. Pues sí y no. Sí se nota
porque pues alguien que conoce de divina voluntad puede decir, fulano de tal a mí se me hace como que sí vive. Yo conozco un compa que yo casi estoy seguro que sí, que a lo mejor ustedes también lo conocen y que es su amigo también, y casi estoy seguro que me da la razón, que no voy a decir quién es, pero ya todos saben, ¿verdad que sí? Sí. Y pero para las personas que no conocen de divina voluntad, pues también se dan cuenta, pero no saben qué es divina voluntad, porque para una persona que no vive en la divina voluntad, cuando ve a alguien que sí lo hace, para esa persona parece como que aquel es muy virtuoso, pero no son virtudes, son los atributos de Dios que se manifiestan a través de la criatura. Así es como funciona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2566, dice: el hombre busca a Dios. Por la creación, Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia, coronando de gloria y esplendor. El hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor por toda la tierra, incluso después de haber perdido por su pecado su semejanza con Dios. El hombre sigue siendo imagen de su Creador, conserva el deseo de aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda esencial de los hombres. Entonces, ¿todos buscamos a Dios? Sí. ¿Y en dónde lo podemos encontrar? En la creación. Ahí está. El detalle es que nosotros estamos completamente ciegos, no alcanzamos a ver. Pero cuando comprendemos y empezamos a entender y aceptar ese aliento de vida divina que Dios infunde en el interior de nuestra alma, comenzamos a ver la creación con otros ojos y empezamos a ver los atributos de Dios en la creación. ¿Se nos sigue siendo bonita? Pues sí, pero aún y cuando hay cosas que a los ojos de las personas se vuelven como repulsivas, eso no quiere decir que no tengan un atributo divino. Todo tiene un atributo divino, y cuando vamos nosotros adentrándonos en este ambiente de vivir en la divina voluntad, ya no se fija en lo repulsivo, sino que se fija en el atributo de Dios que puso en la cosa creada, tanto en lo bonito como en lo repulsivo. ¿Por qué? Porque la vida divina es lo que le da la semejanza al alma, y ya lo habíamos mencionado. Mientras más vida divina tenga la criatura, más semejante es de su Creador. Mientras menos vida divina tenga la criatura, más desemejante se vuelve de su Creador. Y entonces, ¿qué pasa con las personas que son santos y que tienen un olor de santidad muy, muy elevado? ¿Está mal? No. Simple y sencillamente, ese tipo de personas para Dios es como una lamparita, como una luz artificial, pero esa luz no tiene la capacidad de cambiar la noche en día. En cambio, el alma que vive en la divina voluntad, con sus actos que Dios mismo le infundió a través de la lectura, a través de sus mismos actos hechos en la divina voluntad, vuelve día lo que ya había hecho oscuridad con su voluntad humana. Y aquí valdría la pena preguntarnos si queremos vivir a oscuras o si queremos vivir en el día de la divina voluntad. En lo personal, yo diría que en el día, no es ustedes, si a oscuras. Dice también: hija mía buena, está decretado en el consistorio de la Trinidad Sacrosanta que mi voluntad divina tendrá su reino sobre la tierra, y cuantos prodigios se necesiten, los haremos. No ahorraremos nada para tener lo que nosotros queremos, pero nosotros, en el obrar, usamos siempre los modos más simples, pero potentes, tanto de arrollar cielo y tierra,
todas las criaturas en el acto que queremos. Tú debes saber que en la creación, para infundir la vida al hombre, no se necesitó más que el aliento omnipotente. Pero cuántos prodigios encerrados en aquel aliento. Creamos al alma dotándolo con las tres potencias, verdadera imagen de nuestra Trinidad adorable. Esto es sorprendente. Nuestras tres potencias, según Jesús, son la verdadera imagen de la Trinidad adorable. Esta lectura es la 3523, diciembre 21 de 1937. Párrafo 2, renglón. Pues ya dije 35. Ese volumen 35, la lectura 23 de diciembre 21 de 1937. Entonces, dice, con el alma tuvo el latido, el respiro, la circulación de la sangre, el movimiento, el calor, la palabra, la vista. Ahora, ¿qué cosa se necesitó para hacer todos estos prodigios en el hombre? Nuestro acto más simple, armado de nuestra potencia, esto es, nuestro aliento. Y de la carrera de nuestro amor, que no pudiendo contenerlo, corría hacia él, hasta hacer de él el más grande prodigio de toda la obra creadora. Entonces, el hombre, en la unidad con la divina voluntad, es el más grande prodigio de toda la creación. Estamos hechos aparte. Somos la única cosa creada por Dios en la que Dios se pone manos a la obra. En todas las otras cosas no necesitó ponerse en acción, sino simplemente creerlo y ya estaba. Y todavía se nos hace poca cosa, y hay personas que no se sienten dignas, entre comillas, de vivir en la divina voluntad y la rechazan. Pero es tanto el amor de Dios que el solo hecho de que Él quiera darnos su divina voluntad nos vuelve dignos de recibirla. Y nos volvemos los hijos más ingratos de Dios en el momento en el que Él, queriendo darnos todo el bien y sabiendo quién es el que nos lo da, nosotros lo rechazamos. Cada quien sabe si lo rechaza o lo acepta. Yo todos los días le digo que me pongo sus santas manos y que le pido que se haga su divina voluntad en mi persona, pues, y en mi familia. Está muy bien. Continúa diciendo: ahora, hija mía, el hombre, con no vivir en nuestro querer divino, sus tres potencias han sido oscurecidas y deformada nuestra imagen adorable en él, de modo que ha perdido el primer latido de amor de Dios en el suyo, ha perdido el respiro divino en su respiro humano. Más bien, no que lo haya perdido, sino que no lo siente. Por eso no siente la circulación de la vida divina, el movimiento del bien, el calor del amor supremo, la palabra de Dios en la suya, la visita para poder mirar a su Creador. Todo ha quedado oscurecido, entorpecido, debilitado y quizá también deformado. Ahí está la raíz de todos los traumas, de todos los, ¿cómo se puede decir? Todos los vicios, de todos los males del hombre. Ahí están, en que nos sustraemos de la voluntad de Dios y nuestras potencias se van oscureciendo. Por eso hay quien solamente piensa en el dinero, hay quien solamente piensa en la carne, hay quien solamente piensa ¿En lo mundano? En lo mundano, exactamente. Entonces, cuando vamos recibiendo este aliento de vida, nuestra mentalidad también va cambiando. Por eso lo que decía usted de las películas. Ya no me llama tanto la atención las cosas que yo hacía anteriormente y se van dejando. Y son cosas que a lo mejor ahorita dicen, no, pues a mí me va a costar mucho dejar tal cosa. Está bien, no le ponga tanta atención a eso. Siga leyendo, siga tratando de pasar a su propia vida lo que va leyendo, y cuando acuerde, a
aquellos sacrificios que a usted le parecían imposibles, se van a dar. Jesús mismo nos dice en los escritos que cada vez que nosotros hacemos un sacrificio pequeño por amor de Él, ese mismo sacrificio es la preparación para el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces lo único que necesitamos es empezar, pero debemos quererlo, y para quererlo necesitamos conocerlo. Y le dice Jesús: ahora, ¿qué cosa se necesita para restablecer a este hombre? Volveremos a infundirle nuestro aliento con más fuerte y creciente amor. Le infundiremos el aliento en el fondo del alma. No pondremos nuestro aliento más fuertemente en el centro de su voluntad rebelde, pero tan fuerte de sacudirle los males a los cuales está unido. Sus pasiones quedarán aterradas y aterrorizadas ante la potencia de nuestro aliento. Se sentirán quemar por nuestro fuego divino, y la voluntad humana sentirá la vida palpitante de su Creador, que ella, como velo, lo esconderá en sí misma y volverá a ser la portadora de su Creador. Entonces, lo que decíamos hace un momento, Jesús, en el momento en el que nos está infundiendo su propia vida, va a hacer que se reordene todo el interior de la criatura, y es por eso que no se necesita de cualquier otro tipo de cosa para tratar de sanarnos o de reordenar nuestro interior. Es Jesús el que lo va a hacer. Pero el fundamento de la divina voluntad es precisamente la fe. Pero la fe, según Jesús, es Él mismo. Entonces necesito a Jesús mismo y creerle a Él. No creer en Él. Pues creer en Él ya lo venimos haciendo desde que estábamos morrillos, y muchas veces porque así nos lo enseñaron. Pero ahora vamos a creerle a Él. Lo que Él me diga, eso es. Eso es. Incluso si lo que Él me dice va en contra de lo que me está enseñando incluso la misma iglesia. ¿Qué me dice la iglesia? Ahora en tiempos de pandemia, la comunión se les va a dar en la mano, pero Jesús dice que no. ¿A quién le hago caso? A Jesús. A Jesús. La palabra de Dios. Exactamente, a Jesús. Pues ¿verdad que está bien fácil vivir en la divina voluntad? Sí. ¿Sí o no? Sí, cuando lo amamos es muy fácil. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, el verso 2 dice: queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Entonces, San Juan ya sabía que ya éramos hijos de Dios. San Juan ya sabía que Dios no se había manifestado todavía, pero sabe también que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Ahora, aquí está el detalle. Jesús ya se manifestó, ya nos está diciendo lo que tenemos que ser, o sea, semejantes a Él. ¿En dónde se ha manifestado? En los escritos de Luisa. ¿Hay alguien aquí que no quiera ser semejante a Dios? No lo creo. Por lo que se ve, todos los que estamos en esta sala reunidos el día de hoy queremos ser semejantes a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es creerle a Él. Créale cuando le diga que Él se está infundiendo en el fondo de su alma. Créale cuando le diga que Él está ordenando todo el interior de su alma. Créale cuando le diga que lo que quiere es que reproduzca su vida en este mundo. El reino de Dios está ¿en dónde? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Cuando le decimos a Dios que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra, no estamos pidiéndole que se haga así aquí en el mundo. O sea, sí, pero no. Estamos pidiendo que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra de mi alma.
¿Y cómo se hace la voluntad del cielo, la voluntad de Dios en el cielo? Siendo una sola voluntad cumplida. Todos quieren lo mismo. Por lo tanto, tiene que llegar un punto en el que yo quiera lo mismo que quiere Dios. Hay otra lectura donde Jesús le dice a Luisa: hija mía, ven en la inmensidad de mi querer. Todo el cielo y todas las cosas creadas por mí viven y reciben vida continua de mi querer, en el cual encuentran su completa gloria, su plena felicidad y su perfecta belleza, y esperan con ansia el beso del alma viadora que vive en el mismo querer en el cual ellas viven. El alma viadora. ¿Qué es el alma viadora? Los que viven, o sea, nosotros. Está esperando el beso de cada uno de nosotros. Dice, para corresponderle su beso y poner en comunión con ella la gloria, la felicidad, la belleza que ellas poseen, a fin de que otra criatura se agregue a su número, que me dé la gloria completa por cuanto a criatura le es posible. Y esto es muy interesante, porque cuando... ¿Mande? ¿Cuál lectura es? Es la 1738 de abril 23 de 1925. Esto es muy interesante, como les decía, porque Jesús ya le pagó al Padre en vida divina lo que toda la humanidad le debía. Ya se lo pagó. Pero ahora quiere recibirlo de cada uno de nosotros. Cuando Dios quiere hacer el milagro más grande de todos los milagros, como lo dicen los escritos, que es hacer que un alma viva de su divina voluntad, ¿quién es el que más gana? ¿Dios o el hombre? Dios gana más. Y le voy a decir por qué, porque, o sea, nosotros como criatura, pues ganamos inmenso, o sea, es hasta, no se puede decir cuánto es lo que ganamos a Dios mismo, pero lo ganamos una vez. En cambio, Dios está recibiendo la vida divina de toda la familia humana por cada criatura que vive en la divina voluntad, y cada vez que el alma que vive en la divina voluntad así lo decide. El alma que vive en la divina voluntad vive a nombre de todos y le rehace la vida a todos. Entonces, Dios ya tiene la vida divina de toda la familia humana rehecha por Jesús, rehecha por María, rehecha por Luisa. Y luego, ¿por quién más? Por cada uno de ustedes. Por eso es que Dios es el que más está ganando con que el alma vive en la divina voluntad. La pregunta aquí es, ¿están ustedes dispuestos a permitir y recibir el aliento de vida que Dios les infunde en el fondo de su alma? ¿Sí o no? Sí. Por eso estamos aquí. Pues que esto nos anime a que Dios se vuelva una necesidad de vida y no una necesidad de carencia. Porque hasta antes de conocer la divina voluntad, para muchos, incluido para mí, Dios era una necesidad de carencia, en el sentido de que nos acercábamos a Dios porque no teníamos tal o cual cosa y se la pedíamos, o a poco no. Sí. Pero ahora nos acercamos a Dios no porque necesitemos que nos dé algo, sino que para nosotros es nuestra propia vida, y lo que queremos es darle a Dios lo que le corresponde. Aquí le vamos a dejar el día de hoy y mañana le vamos a continuar con ustedes.